A lo mejor te has dado cuenta de que muchos podcasts se graban mal, tienen un mal sonido o a veces incluso salen desenfocados. Pero hoy vengo a decirte de que esto no es ni por la cámara, ni por los micros, ni por la luz, ni por el escenario, sino que es culpa tuya. Hace poco viajamos a Barcelona con uno de nuestros clientes para grabar probablemente el podcast más top que haya de fitness. Y en este viaje documenté parte del proceso, cómo configuramos las cámaras, cómo ponemos las luces o cómo ponemos los micros y configuramos la mesa. También te cuento factores a tener en cuenta para que tú puedas utilizarlo con tus clientes o para ti mismo. Al final de este vídeo vas a tener claro algunos aspectos súper importantes para grabar un podcast que seguro que más de uno te va a sorprender. Y lo dicho, nos vamos a Barcelona. En este caso estuvimos 2 días y grabábamos 4 podcasts por día. Y un error que comete mucha gente es pensar que cuando alquilas un estudio como estamos viendo ahora, el podcast ya va a salir increíble, pero realmente eso no es así. Y vamos con uno de los aspectos clave de un podcast, la iluminación. En este estudio nos podemos encontrar una parrilla de luces, la cual realmente no hace absolutamente nada, pero algunas luces nos ayudan a separar un poco a la persona del fondo, ya que el fondo es totalmente oscuro. Y mirad, justamente vamos a empezar ahora a montar el podcast. Entonces esta es la parrilla que al final, como veis, no hace absolutamente nada. Estas luces son bastante pobres. Realmente lo que hacemos es apagar estas, ya que si no, no genera esa sombra que queremos, y encendemos esas de atrás para que despegue el sujeto de la pared. Y como os acabo de decir, al final lo que buscamos es esa sombra que genera la luz que muchos podcasts no tienen realmente. Se ven luces muy estándar y esto hace que la calidad de vídeo, por más que tengas una cámara de cine, no sea buena. ¿Por qué hacemos este set con las luces muy lateralizadas? Que no es algo normal que se haga. Si veis en otros podcasts, normalmente las ponen enfrente. Lo interesante de estos planos es que cuando tú te sientas aquí, ¿vale? Al estar lateralizada la luz, esa cámara, el lado negativo de la cara, se queda mirando a la cámara. Entonces, si yo estoy hablando al presentador en este caso, el lado negativo se queda y le da un look súper chulo. Y al igual que esta luz que está aquí arriba, pues hace exactamente la misma función, que es algo que realmente yo no he visto mucho en otros podcasts y creo que da un toque súper chulo. Y después de todo esto que hemos dicho, vamos a ver en pantalla cómo vamos a posicionar las luces. Entonces vamos a ver que esto es el escenario, o mejor dicho el set, y estas van a ser nuestros personajes. Entonces vamos a poder colocar aquí una luz, otra luz, ¿vale? Esto va a ser interesante. Cuanto más podamos poner la luz al fondo, mejor se va a ver. Más vamos a crear esa especie de sombra de Rembrandt. Entonces, si lo vemos así con esta luz que he creado aquí, cuanto más la direccionemos, vamos a ver que la cámara va a dar a este lado de la cara y la luz al otro. Entonces va a hacer que el triángulo de Rembrandt se vea muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Que claro, el tiro de cámara es este. Se va a ver la luz. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Imaginaros que esta cámara da este plano. A nosotros colocar la luz aquí, ¿vale? Vamos a hacer lo posible para que esta luz vaya lo más lateralizada posible para que luego la cámara se vea la sombra que hemos hablado antes. Pero ¿cómo mejoraría yo esto? Lo más interesante sería que esta luz que tenemos aquí se pudiera colocar aquí, ¿vale? Entonces esto generaría mucha más sombra, que la calidad de la imagen sea infinitamente mejor, pues porque se va a ver un poco más de sombra. La sombra siempre tiene que ir mirando a la cámara. Pero claro, el problema que nos genera esto es que la cámara se ve, como hemos dicho antes. ¿Cómo lo podemos solucionar? Ya sea volar la luz para que con un trípode la podamos colocar aquí, ¿vale? Y que se quede más alta del plano. O también colgarla en la parrilla que teníamos de luces, como hemos visto anteriormente. Que eso sería lo más top, ¿vale? Porque podríamos ya colocar la luz a lo mejor un poco más cerca, lo podríamos colocar aquí y ya poder jugar todo lo que queramos con esas luces, igual que esta. Entonces podríamos empezar realmente a jugar ya, si las colgamos las luces, todo lo que queramos, pero ni por tiempo y tal a nosotros no nos da. Entonces la solución que hacemos realmente sería la que hemos dicho anteriormente. Y antes de pasar a ver cómo seteamos las cámaras, cómo las posicionamos en el set, vamos a ver uno de los aspectos clave de un podcast: el audio. Aquí no hay debate. El audio es lo más importante del podcast. Puedes tener una imagen de cine, pero si el audio no está bien, la gente se va.
Por eso nosotros antes de poner las cámaras nos enfocamos primero en el audio, porque si hay algún problema tenemos que tener el tiempo suficiente para poder resolverlo y que el audio quede perfecto. Así que en esta ocasión os voy a pasar con mi compañero David para que os explique cómo seteamos la Rodecaster, que es la mesa que utilizamos para todos nuestros podcasts, y cómo sacar un audio increíble. Hola a todos, gracias Nico por la introducción. Como bien dice, vamos a hacer una breve explicación acerca de cómo configuramos el sonido en los podcasts, ya que al fin y al cabo el sonido es lo más importante en la grabación de podcast, ya que mucha gente ni siquiera va a visualizar el contenido, sino que solamente lo va a escuchar. Entonces es muy importante intentar siempre sacar la máxima calidad posible con las herramientas de las que dispongamos en ese momento. Lo primero de todo es hacerse con un buen micrófono. O sea, un micrófono dinámico en este caso. ¿Qué es un micrófono dinámico? Bueno, son los micrófonos que utilizan, por ejemplo, en radio, que en pocas palabras al final son micrófonos pensados para captar la voz a muy poca distancia del micrófono y así aislarlo del resto de sonidos y ruidos que puedas tener en la sala. Nosotros utilizamos la marca de micrófonos Shure, que ahora mismo podéis encontrarlo en millones de podcasts, y es que ahora mismo es la marca líder. Sí que te puedes encontrar también micrófonos dinámicos muy buenos de la marca Rode y de otras marcas, pero ahora mismo la más top es Shure. Y como bien he dicho, estos micrófonos dinámicos tienen que estar a muy poca distancia de la voz, o sea, de la boca de la persona que está hablando. Por lo tanto, lo primero que voy a pasar a explicar es la colocación del micrófono. Voy a colocarme un poquito así más de lateral para que podáis verlo mejor. Más o menos lo que intentamos siempre en cada podcast es que el micrófono esté colocado más o menos a 5 o 6 dedos de la boca de la persona que va a hablar. Y no solamente es importante esta distancia, sino que también es muy importante tener en cuenta la dirección del micrófono. Es muy importante que esté bien direccionado con donde se va a proyectar la voz. O sea, nada de que esté hacia arriba ni que esté para abajo, sino que esté bien direccionado con la boca de la persona que va a hablar. Una vez tenemos bien colocado el micrófono, lo que tenemos que hacer es conectarlo a través de un cable XLR a una interfaz de audio, o en este caso a una mesa de mezcla. ¿Por qué tenemos que conectarlo a una interfaz de audio? Bien, pues estos micrófonos dinámicos necesitan que la señal sea preamplificada, o sea, ser que la señal que se recibe se preamplifica a través de una interfaz de audio, de una mesa de mezcla, y de esa forma tenemos un mayor volumen sin necesidad de subir tanto la ganancia, porque cuanto más subamos la ganancia del micrófono, más ruido vamos a recoger. Entonces, cuando lo pasamos por este tipo de dispositivos, vamos a tener una señal más limpia. Nosotros solemos utilizar una mesa de mezcla para este tipo de grabaciones porque al tener varios micrófonos preferimos tener un control absoluto del volumen, ganancia, efectos, etc. de cada micrófono a la vez. Elegimos la mesa Rodecaster Pro 2 porque, a diferencia de otras mesas que hay en el mercado, como las mesas de la marca Zoom, marca Tascam, esta integra ya efectos dentro de la propia mesa. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos sacar ya directamente una señal de audio prácticamente limpia, sin hacer ya ningún tipo de procesamiento posterior. Sí que solemos tocarlo un poco, normalizar el audio, equilibrarlo un poquito los niveles, pero prácticamente tal como sale de la mesa, sale con una calidad espectacular. Voy a pasar ya a explicaros la configuración que hacemos nosotros de esta mesa a la hora de grabar podcast. Lo primero que podéis observar a la hora de ver la mezcla es que el canal 1 está recogiendo ahora mismo mi voz. Siempre intentamos que la señal esté más o menos entre menos 20, menos 10. Que no sobrepase de ahí, más o menos, pues eso, como estáis viendo ahora, se queda más o menos la señal en menos 15 decibelios, porque si nos pasamos ya de menos 10 y empezamos a acercarnos al 0, al final vamos a tener una señal completamente saturada. Si entramos ya a la configuración de este canal, vemos que estamos en 59 decibelios, que esto ya es la ganancia del propio micrófono. Más o menos solemos movernos entre 57 y 64 decibelios. Intentamos que no sea más, porque entonces ya a partir de 64-65 ya empieza a ser demasiada ganancia y empezamos a recoger más ruido. En esos casos, si la persona habla muy bajito, pues hay que intentar acercarle más el micro, pero siempre intentando no sobrepasar esos 65 decibelios. Otra cosa que podemos observar dentro de las configuraciones de esta mesa es que tenemos una gran cantidad de tipos de micrófonos
que al final estos son presets. O sea, nosotros tenemos seleccionados el preset SM7B, que es el modelo de este micrófono. O sea, hay un modelo para este tipo de micrófono que lo que hace, como podéis ver en esta ventanita de la derecha, es activarnos una serie de efectos de procesamiento ya configurado para este tipo de micrófono, lo cual es perfecto, porque ahora mismo solo tendríamos que tocar un poquito la puerta de ruido para adaptarla al nivel de volumen de la persona que esté hablando. ¿Qué es una puerta de ruido? Pues bueno, en este caso, como podéis observar, hay un umbral que yo suelo poner entre -33, -34, y lo que hace esta puerta de ruido es reducir o silenciar directamente la señal de ese micrófono cuando el nivel de audio, del nivel de decibelios, está por debajo del umbral que yo decida. Lo que conseguimos al final con esto es que cuando ese micrófono, o sea, esa persona con ese micrófono no está hablando, ese micrófono se silencia y de esa forma no recoge el sonido de la persona que está enfrente hablando con otro micrófono. Una vez tenemos claro el preset que queremos utilizar, las variaciones que hacemos en la puerta de ruido y la ganancia de cada canal, es importante tener una doble grabación. Como podéis ver, yo ahora mismo estoy grabando solamente en la mesa de mezcla, pero lo ideal sería también sacar un cable al ordenador para grabar en un software de audio como Pro Tools, Logic Pro, Audition, en cualquier software que te permita grabar en multipista. De esa forma tendríamos un backup de grabación, no solamente en la mesa, sino también en el ordenador. Por lo que pueda pasar, al final siempre es recomendable tener un backup de grabación. Bueno, y hasta aquí esta breve explicación de cómo configuramos el sonido. Espero que os haya sido de utilidad y ya le devuelvo la palabra a Nico. Vamos a pasar a hablar del setup y el posicionamiento de las cámaras. En este caso nosotros tenemos la suerte de utilizar un plató donde tenemos mucho espacio, pero este mismo planteamiento de luces y cámaras lo podemos utilizar en cualquier espacio. Nosotros solemos ceñirnos mucho a la visual del cliente. Al final el cliente tiene un estilo visual el cual es muy complicado de cambiar, así que nosotros nos ceñimos siempre a ese estilo y según ese estilo hacemos el planteamiento. Y este planteamiento del fondo negro y las plantas no siempre lo hacemos así, ya que sé que no es lo más indicado, pero se dio el caso de que el gimnasio donde grabábamos estaba ocupado, así que tuvimos que venirnos a este estudio y montarlo aquí. Pero como consejo creo que lo esencial es saber adaptarse a cualquier situación y tener un plan, ya que no hace falta tener un super estudio como el que tenemos la suerte de tener, sino que lo más importante es que tú tengas un esquema mental de cómo va a ir la grabación. Saber que con este esquema mental se va a ver lo más bonito posible y se va a escuchar lo mejor posible. Ahora sí, vamos a pasar a cómo seteamos las cámaras, cómo las posicionamos en el setup para que nuestro podcast se vea lo mejor posible. Pues mirad, os he puesto por aquí el menú principal de la FX30, que es la cámara que utilizamos de general normalmente, porque los dos planos cortos ponemos una FX3. Vamos a empezar a hablar de los FPS, que normalmente y siempre lo ponemos a 25, ¿vale? A 25 fotogramas por segundo, y como la regla dicta, la velocidad de obturación tiene que ser el doble de los FPS, ¿vale? En este caso, pues como vemos aquí, tiene que ser 50, porque es el doble de 25. Por otro lado, la apertura del objetivo, en este caso estamos con un Sigma 1.8, ¿vale? Normalmente no utilizamos utilizamos un Tamron que normalmente da un 2.8. Si en este caso estamos con la FX30, que es el general, ¿vale? Nosotros nos lo solemos poner a 3,5 o a veces incluso 4, ¿vale? No la solemos jugar a unas aperturas tan bajas porque esto puede conllevar a que el foco a lo mejor se pierda o no veamos muy bien si está realmente enfocado al ser un general. Pero si estuviésemos hablando de la FX3, que son los planos cortos, ¿vale? Normalmente lo solemos dejar en 2.8. Por otro lado, nosotros nunca solemos grabar en un perfil logarítmico. Al ser un vídeo de redes sociales y al ir a YouTube, no necesitamos que quede un color espectacular, sino que con que esté muy bien iluminado y el set sea muy bonito, pues con eso nos basta y nos sobra. Y por otro lado, si os queréis asegurar de que el perfil logarítmico está desactivado, lo único que tenéis que hacer es ir a principal 2, y aquí pone log off. Y otra cosa súper importante que tenéis que activar siempre que vayáis a hacer un plano y no estéis grabando en logarítmico, porque ya si grabáis en logarítmico pues es otra cosa, tenéis que poner las cebras, ¿vale? Entonces nos vamos aquí al principal, ¿vale? Y nos vamos a este menú rápido. Aquí abajo, como podéis ver,
nivel de cebras, ¿vale? Nosotros siempre la tenemos en 70. Y os repito, esto solo lo hacemos porque grabamos sin el perfil logarítmico. Y ahora vamos a pasar a ver el balance de blancos, pero nosotros normalmente siempre lo solemos dejar en 4800. Hay veces que lo bajamos un poco más, pues según la piel que tenga el entrevistado o el presentador, pues si es una persona que tiene la piel muy amarilla, pues normalmente se lo solemos bajar un poco, pues no mucho, 4600, 4700, ¿vale? Pero normalmente 4800 está bien, porque al final si lo ponemos a la misma temperatura que ponemos las luces, que en este caso siempre la ponemos a 5600, nos va a quedar una imagen un poco más amarilla y unas pieles un poco más amarillas que, bueno, que a nosotros realmente no nos convencen tanto. Entonces lo que hacemos siempre es bajarlo. No sé si lo podéis estar apreciando en pantalla, pero mirad, si nosotros lo subimos, veis este blanco que está aquí, ¿vale? Si nosotros lo bajamos, se quedan unos blancos mucho mejor y unos blancos más realistas, ¿no? Y después de hablar del balance de blancos, vamos a hablar del ISO, ¿vale? El ISO nosotros solemos tocarlo, lo solemos dejar siempre a mínimos. Os lo voy a poner por aquí, ¿vale? Para que lo veáis mucho mejor. En este caso está 1000, jamás lo vais a poner a 1000. Cuanto más bajo, mi consejo es que es mejor, ¿vale? Entonces, normalmente siempre lo empezamos en 100. Y ya por último vamos a hablar del formato de grabación, ¿no? Que solemos grabar siempre todos los vídeos, ¿vale? Entonces nos vamos aquí, ajustes de vídeo, formato de archivo primero que todo, siempre grabamos en 4K, ¿vale? Eso, vamos, creo que os lo va a pedir todo el mundo. Y luego nos vamos a ajustes de vídeo, ¿vale? Y como hemos dicho, está en 25 fotogramas por segundo y ajustes de la grabación, ¿vale? Aquí tenemos 3 ajustes de grabación. El primero que tenemos aquí es 140, ¿vale? 422 y 10 bits. ¿Qué nos va a proporcionar esto? Esto normalmente lo solemos utilizar cuando lo grabamos en logarítmico. ¿Por qué? Al ser 422 tenemos más información de color, por si queremos hacer una corrección, y al ser 10 bits tenemos más tonos de color. Pero ¿cuál es la desventaja? Pues que si elegimos este primero, los vídeos nos van a pasar de pesar 30 gigas por una hora de grabación a 80, por ahí más o menos. Y por otro lado, al no grabar en ese log, no le estamos dando realmente la utilidad y todo el potencial que tiene este ajuste. El segundo ajuste, pues es lo mismo, pero un poquito menos. Captamos menos tonos de color porque tenemos 8 bits y captamos menos información de color porque tenemos un 420, ¿vale? Entonces realmente, bueno, si queréis hacerlo con este, yo no os lo aconsejo porque os van a pesar mucho los archivos y creo que no es realmente necesario para esta clase de vídeos, pero allá vosotros. Y lo que nosotros solemos hacer es grabar siempre a 60 megas, 420 y 8 bits. ¿Y por qué grabamos en este ajuste? Porque creemos que es suficiente para un podcast que se va a subir a YouTube, un podcast que no se va a tocar el color, y ya con este ajuste saca una calidad increíble. Además, con la ventaja de que los vídeos no pesan tanto. Normalmente cuando grabamos una hora nos suele estar pesando unos 35, 45 gigas. Que esto a la hora luego de mover datos y subirlo a Drive o pasárselo al cliente, pues es infinitamente mejor. Y muchos de los errores que os he comentado que hay de foco y que muchísimos podcasts salen desenfocados es principalmente porque la cámara se pone con un enfoque automático. Esto a mí me parece un error de manual, principalmente porque muchas veces cuando un podcast es tan largo no puedes estar pendiente todo el rato de la cámara. Entonces, en cuanto te descuides, el foco se puede ir, pues imaginaros que yo tengo unas imágenes aquí atrás y están al fondo y el foco de repente le da por decir que eso es un ojo. O también a veces lo que nos suele pasar con los micros, por ejemplo, es que este círculo de aquí lo detecta como un ojo. Entonces el micro, al estar más o menos pues por aquí, ¿vale? Como os ha comentado David antes, y detectar esta zona como un ojo, pues la cara sale ligeramente desenfocada. Entonces dejar la cámara en automático me parece un error bastante grave y esto es una de las razones por la cual muchos podcasts hay momentos que salen desenfocados y dices, pero bueno, nadie está al mando. Y no, es que al final muchas veces no vas a estar una hora y media mirando la cámara. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues lo ponemos directamente en manual. Y como conclusión, creo que grabar un buen podcast no va de dónde lo grabas, ni qué equipo tienes, ni qué iluminación tienes, que realmente esto ayuda un montón, pero creo que es mucho más importante tener un esquema planificado de antes, con los recursos y medios que tú puedas, para poder ofrecer al cliente la mayor calidad posible y que te sigan llamando. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, voy a empezar a subir más vídeos a este canal, donde te enseñaré todos mis procesos de grabación como filmmaker y editor de vídeo. ¡Hasta luego!